cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Gracias. Es un gusto para mí poder estar este día acá en este programa tan bendecido. Quiero presentarme, soy Luis Fernando Martínez. Gracias a Dios tengo aproximadamente 23 años de estar en la iglesia y mis papás cristianos, por la gracia de Dios, me involucré en el servicio al Señor desde que era pequeño. Aproximadamente los 16 años estuve en la alabanza, aproveché mi juventud, digamos, para poderle servirle al Señor. Y a la edad de 31 años, el Señor me dio mi milagro, me dio a mi esposa que hoy me acompaña acá en el programa, y quiero dar el testimonio de cómo el Señor me proveyó de mi esposa, que fue un milagro, literalmente. Por favor, pueden escuchar el testimonio. Amén. Me presento, me llamo Ana, soy de Rusia, pero el Señor milagrosamente me puso acá, en este país tan bendito, tan lindo. Doy gloria a Dios. Yo, de hecho, soy cristiana desde chiquita. Toda mi familia es cristiana y en Rusia hay muchas iglesias cristianas. Y quería dar mi testimonio de vida, testimonio de nuestro matrimonio, gracias a Dios. Y ahora estamos aquí sirviendo en la iglesia Ebenezer, zona 5, con nuestros padres espirituales, apóstol Sergio y pastora Leti de Enríquez. Realmente es un milagro, como ustedes podrán ver. Realmente quisiera empezar contando de que yo tenía un deseo muy fuerte de poder casarme conforme a la voluntad de Dios, como dice la Biblia, y para mí era como un reto, porque yo decía: Señor, mi tipo de mujer, el físico que yo tanto le pedía al Señor, era una mujer que no era como común en nuestro país, en Guatemala. Y yo orando, y siempre enfatizo en esto, gracias a Dios, la decisión de servir al Señor fue vital para que Él me pudiera conceder el deseo de mi corazón. Conocí a mi esposa en una red social, algo que pues en todo sentido, me atrevo a decir, no tiene ninguna garantía, ¿verdad? No es algo que yo recomiende incluso, pero el Señor así me dio a mi esposa. Nos conocimos, compartí un poco el hecho de que era cristiano, y mi sorpresa fue que también ella era cristiana. Cuando ella me dijo que era cristiana, lo primero que yo pensé, dije, bueno, hay diferentes tipos de cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo, a un cristiano se puede entender que puede tener una religión, digámoslo, católico, puede ser ortodoxo, puede ser cristiano evangélico, o a nivel mundo se llama protestante, ¿verdad? Es como catalogado el evangélico como un protestante. Y yo dije, bueno, que sea cristiana no es, pues, ya está todo hecho, ya está todo trazado. Al contrario, yo dije, no creo que tengan mi misma doctrina. Entonces vine y le empecé a consultar qué habían predicado en su iglesia un domingo, qué hacía en su iglesia, y me voy dando la sorpresa que predicaban de la segunda venida del Señor, y yo decía, esto no puede ser real, ¿verdad? Y después, cómo iba el Señor confirmando las cosas y dándome a mí como más tranquilidad y más convicción, ¿verdad? Pero hasta este momento que cuento el testimonio, todavía yo no estaba pensando, digamos, ni siquiera en casarnos, ni siquiera en tener una amistad, porque ella estaba en otro país muy lejano. Y después le decía yo, ¿y qué haces en tu iglesia? Ella me dijo, yo estoy sirviendo en la iglesia. Mis papás son cristianos, mi abuelita es cristiana.
Y entonces todas esas preguntas y esa interacción que tuvimos por forma virtual, ¿verdad? En videollamadas, en mensajes, todo esto. Insisto, todavía no había una garantía. Era el Señor quien estaba cerrando cualquier cabo suelto, digamos, en mi mente, en mi corazón. Y no sabía que el Señor me iba a sorprender. Yo le contaba a mi esposa que yo le estaba pidiendo al Señor señales, ¿verdad? Que me confirmara si era algo conforme a su corazón, ¿verdad? Y para no extenderme yo tanto, no sé si tú quieres agregar algo en este momento. No, más bien. Ok, entonces vine yo y le decía, quiero pedirle señales, yo orando al Señor intensamente, porque llenaba mi expectativa de su físico, era lo que yo soñaba, el tipo de mujer que yo soñaba. Y en eso me dice que es cristiana. Y yo, pero a ese momento decía, Señor, todo va muy bien, tiene que haber un defecto acá. Entonces, mi incredulidad. Entonces, vino el Señor y empezó a confirmarme las cosas por medio de ella. Ella me mostraba mucha decisión, mucha convicción. Y yo decía, Señor, yo necesito más señales, una señal más para poder saber que eres tú. E insisto, uno no puede tomar una decisión tan trascendental en la vida como es el matrimonio y no pedir una señal al Señor. Y creo que con mayor razón cuando la persona está en otro país, ¿verdad? Y tiene otra cultura, otro idioma, la misma fe, por supuesto. Entonces, recuerdo que una de las señales que yo le pedí al Señor, que es trascendental, fue que yo le dije, Señor, si es tu voluntad y si Ana va a ser mi esposa, porque yo no le estaba pidiendo que tuviéramos una relación, una amistad especial o un noviazgo, no, yo le estaba diciendo, Señor, después de 6 meses de la interacción virtualmente que tuvimos, yo le decía, Señor, yo quiero que tú me digas si ella va a ser mi esposa, ¿verdad? Y la señal trascendental fue que le dije, Señor, que el boleto aéreo me salga, que no me cueste nada, le dije al Señor, que me salga una nada. Y como contó mi esposa, ella es de Rusia, entonces un boleto a Rusia que no cueste es realmente un milagro. Y el Señor me respondió. Cambio de vida. Cambio de vida. Y como contó mi esposa, ella es de Rusia, entonces un boleto a Rusia que no cueste es realmente un milagro. Y el Señor me respondió. Yo no sabía que tenía ciertas mías. Yo creo que hasta el Señor las infló, las agrandó en mi historial de mías de la línea aérea. Y recuerdo que ha sido el único momento que yo le he hablado a una agencia de viajes y fui y pregunté cuánto estaban los boletos, porque ya un boleto, mis mías cubrían el vuelo de aquí a Miami, en Estados Unidos. Porque no hay vuelos directos hacia Exacto, Rusia. no había vuelos directos. Deberías hacer una parada en algún país. Correcto. Y entonces yo dije, bueno, Señor, y ahí ya me estaba sorprendiendo, decía, no puede ser que me salga ya un boleto gratis, ¿verdad? Con mías a Miami. Entonces, pero falta de Miami a Rusia, que es Moscú, donde ella nació. Entonces, fui a la agencia de viajes y pregunté, y me dijeron, mire, sí, hay boletos y hay una línea aérea que tiene una promoción de boletos. Abrieron un vuelo directo de Moscú a Miami, de Miami a Moscú. Un vuelo directo de Miami a Moscú. Y yo le dije, no me alegré en ese momento porque yo dije, ahorita me va a decir que va a ser un costo altísimo. Entonces solo le pregunté, mire, ¿cuánto cuesta?
y me dijo, mire, no es común que haya alguien que pida el boleto de Guatemala, ¿verdad? De un vuelo directo de Miami a Moscú. No me quiero extender mucho. Me recuerdo que en ese momento no me dio ella el costo. Unos días después viene ella y me llama y me dice, mire, la línea aérea sacó unos boletos de promoción, ¿verdad? Porque estaban empezando ese vuelo. Y mire, lo que están pidiendo es una nada. Yo que fuera usted lo tomaría. Y me dijo que fueron como fueron como 450 dólares. Y si usted me dice ahorita, aplicamos y si le aprueban, entonces yo decía, eso es nada. Entonces le dije, sí. ¿Y qué fechas quisiera usted? Yo no le había dicho nada a Ana porque en ese momento, si yo le decía y el Señor no me confirmaba esa señal, iba a ser como jugar con sus sentimientos, ¿verdad? No le iba a decir yo voy a ir y después ya no voy. Entonces yo dije, bueno, tales fechas, probemos con tales fechas, ¿verdad? Entonces al día siguiente, si no me equivoco, me llama y me dice, mire, ya está reservado el boleto. Y yo dije en ese momento, Señor, tú me estás hablando. Pero aún así yo dije, necesito otra señal. Por favor, Señor. Y yo dije, iba manejando y le dije, Señor, que esta señal sea que cuando yo le hable por teléfono a Ana y le haga una pregunta muy directa y va a ser, ¿quieres casarte conmigo? ¿Te vendrías a vivir conmigo? Y que su respuesta, Señor, sea inmediata, que sea un sí o que sea un no, pero en ese instante. No quiero que ella me diga, es decir, si ella me responde, pues hay que pensarlo, o platiquémoslo cuando vengas, o verdad, alguna otro camino. Yo le dije, Señor, que la señal sea que ella me responda directamente en ese momento. Yo iba manejando cerca de donde yo vivo y la llamé. Mi corazón latía aceleradamente porque ella no sabía que yo en ese momento le iba a hacer la pregunta que iba a definir mi decisión. Y la llamé y le hice la pregunta y le dije, Ana, mira, qué bueno que estés bien y todo. Mira, te quiero hacer una pregunta muy seria y quiero que me respondas, si es posible, ahora mismo. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Te vendrías, dejarías todo y te vendrías conmigo? Y me dijo sí, en ese momento. Y yo todavía le dije, creo yo, tú me recuerdas, me refrescas la mente, todavía le dije, ¿pero por qué? ¿Cómo puedes estar tan decidida? Le dije yo. Entonces, Es que tú no sabías que yo también pedía señales al Señor, no solo tú. Por eso yo estaba segura también. Entonces, eso fue un momento que confirmó, ¿verdad? Entonces, uno de los testimonios es cómo fue que caminaba yo con oración de la mano del Señor pidiéndole señales. Y a la misma vez, ella, ¿verdad? Pidiéndole al Señor confirmaciones. Como está de más decirlo, confirmé el boleto. Le dije, bueno, en ese momento le dije, mira, llego tal fecha. Y le dije, llego a pedir tu mano, llego para que planifiquemos ya la boda y podernos casar. Entonces, todo fue tan perfecto, hermano, todo fue confirmándose. Los papás de ella, sin ni siquiera conocerme, me abrieron las puertas de su casa. Y es un milagro tan trascendental porque yo nunca la vi en persona, sino todo fue virtual. Es ¿verdad? otro testimonio en realidad, Sí. de mi parte, porque, perdón, ¿te puedo interrumpir? No, por favor. Porque cuando nos empezamos a platicar con mi esposo, y yo estaba viendo que va más serio, agarrando nuestra relación.
Yo soy hija única para mis papás, yo no tengo más hermanos y soy muy cercana a mis padres. Les amo mucho y ellos a mí. Y para mí una de mis peticiones al Señor fue que por favor, Padre, ayúdales a mis papás a recibir mi esposo y no solo recibir, pero también bendecirme, digamos, y dejarme ir con paz, ¿va? De mi casa al otro país. Y no solo que otro país, pero también otro país muy lejano, que no es tan fácil incluso viajar o llegar, ¿va? Como por ejemplo otros países de Europa que están cerca, etc. Pues eso fue mi petición y mi oración para que el Señor da paz a mis papás, a corazones de mis papás, y para que lo aceptan, este matrimonio, esta vida nueva. Y eso es lo que pasó, gracias a Dios. Yo también estaba preparando corazones de mis papás poco por poco. Ellos sabían que yo estoy hablando con alguien, ¿va? No era mi novio todavía, ¿va? Pero Claro. de todo mi corazón, que sabía que yo lo amo. Y no solo mis papás, también mi abuela, y todos estábamos orando, pidiendo al Señor. Y realmente antes de conocer a mi esposo, yo estaba siempre orando por mi futuro esposo y bendiciendo el momento cuando voy a conocer a mi futuro esposo. Y yo estaba pidiendo al Señor, por favor, Padre, ¿cuándo será el momento correcto para conocer a mi persona correcta? Ayúdame para que yo no pierda este momento, ¿va? Y no pierdo de vista, o señálame que eso es. Cambio de vida. Cambio de vida. Para que yo no pierda este momento, ¿va? Y no pierdo de vista, o señálame que eso es, que va para mí. Y un día, hace años antes de conocer a mi esposo, mi pastor Evgeny se llama, de mi iglesia en Rusia, que los amo mucho y tengo mucho cariño, que son mis padres espirituales, donde yo crecí desde chiquita. Y todo este fundamento espiritual cristiano que tengo es también gracias a ellos. Así que se acercó mi pastor a mí y me preguntó, Ana, ¿tú estás orando por tu futuro esposo? Y yo le dije, sí, claro, pastor. Y me dijo, mire, ¿y por qué no escribís una carta al Señor? Y yo me quedé como, ¿qué? Una carta donde tú puedes escribir ¿qué características quieres ver en tu futuro esposo? Podría ser características físicas, de su carácter, de todo lo que sea pues importante para ti. Y yo pensé, ¿por qué no? Claro, y escribí una carta. Realmente no fue una carta, realmente fue un listado de varios puntos que yo escribí al Señor. Y después doblé la hoja, guardé adentro de mi Biblia, y siempre que abría estaba bendiciendo y pidiendo al Señor, por favor, Señor, si será tu voluntad, tú me vas a mandar persona correcta para mí y a mi corazón, como yo deseo. Y unos de los puntos que yo apunté que para mí fueron muy importantes, que mi futuro esposo será un siervo de Dios y un cristiano muy fiel y cabal como mi esposo es, que también sirve en la iglesia desde hace años, gracias a Dios. Y habían otras características de carácter. Incluso yo recuerdo que escribí ahí un punto que a mí me gustaría si mi esposo puede tocar algún instrumento musical, porque yo en mi iglesia yo servía en alabanza
y mi papá toca guitarra y violín, y pues somos una familia musical, digamos. Mi mamá toca piano y siempre me gustaba. Y cómo fue mi sorpresa cuando yo conocí a mi esposo, que él toca guitarra y estaba sirviendo en alabanza y después en jóvenes, y etc. Y otro punto tal vez chistoso, a mí me gustan animales y me gustan perros, y yo quisiera tener pues en mi familia futura, digamos, alguna mascota como un perrito o algo. Pero no a todas las personas les gusta, incluso algunos tienen alergias, ¿va? Sí. Pero yo escribí ahí que, por favor, Señor, si será posible, que mi esposo pues vamos a tener un perrito o algo. Y cuando nos conocemos, él ya tenía un perro, ya tenía su casa, pues es decir, el Señor me consiguió hasta eso, hasta esos detalles chiquitos. Y doy gloria a Dios, por supuesto. Y cuando mi esposo llegó a Rusia, ya nos celebramos nuestro compromiso, conoció a mis pastores, fuimos a la iglesia y también celebramos compromiso en frente de toda la iglesia. Ahí después subió mi mamá con esta carta en su mano diciendo, mire, esto es testimonio de mi hija, aquí están todos estos puntos que ella escribió y aquí está la respuesta de Dios para ella. Lo más importante es siempre ser fiel al Señor, buscar a Dios y seguir sirviendo al Señor, porque lo demás Él va a proveer. Él sabe deseos de nuestro corazón, si sea de pareja o de empleos, de trabajo, alguna necesidad incluso económica. Siempre hay que enfocarse primeramente en el Señor y Él va a proveer todo. Y yo confirmé en mi vida muchas veces cómo el Señor está actuando y ayudando y provee de una forma sobrenatural. Para mí, imagínense, fue una gran sorpresa de repente en mi red social donde estábamos registrados, porque ahora ya no más. Sí. De repente me escribe un joven, me saluda y empezamos a platicar. Y de otro país, yo no sabía español, nosotros platicábamos en inglés al principio, pero hasta eso Dios ayuda. Y como dijo mi esposo, que todo el proceso, desde que nos conocemos y empezamos a platicar hasta que él llegó a Rusia, nos comprometemos, nos casamos, todo fue perfecto y correcto, paso tras paso tras paso. Lo que sí es cierto, es mucho riesgo conocer a alguien en red social y tener relaciones en distancia. Claro. Personalmente yo tenía ejemplos de mis amigas de Rusia que tenían relaciones en distancia. Pero yo siempre pensaba, Señor, eso no es para mí. Por favor, Señor, si será posible, yo preferiría a alguien cerca o alguien de mi país, para estar cerca físicamente, Y pues para mí no era tan serio tal vez tener relaciones en distancia y es difícil. Y cómo me sorprendió el Señor cuando me manda a mi esposo, usando una red social realmente. Y tengo también otro testimonio en mi vida. Eso también pasó unos años antes de conocer a mi esposo, como unos 5 o 4 años antes que nos conocemos. Yo recibí una profecía muy fuerte, muy poderosa para mí en aquel momento. A nuestra iglesia llegó de visita un profeta, un ministro de Dios, y estaba ministrando, predicando, después ministrando, y ya terminó servicio, realmente todos empezamos a levantar, y en eso él se acerca a mí y pregunta a mi pastor, ¿quién es ese joven y quiénes son sus papás? Y mi pastor nos presentó, y él me dijo, mire,
yo tengo una palabra de Dios para ti. Señor me dijo que tú vas a unir a las naciones, tú vas a conectar a diferentes naciones. Yo estoy viendo a ti y como que si fueran lazos que están saliendo de ti para diferentes partes del mundo. Así, yo me quedé muy sorprendida, pero dije, amén Señor, claro, si es tu voluntad que así será. Y cuando nos casamos con mi esposo, yo otra vez recordé de esta profecía y pensé, Señor, esto ya está cumpliendo, ya empezó a cumplirse lo que tú me dijiste hace años. Y ahora, desde 9 años, empezamos a servir en departamento de traducción e interpretación, que también para mí es como parte de, ¿cómo decir?, cumplimiento, confirmación de esta profecía, porque estamos comunicando, transmitiendo la palabra a diferentes idiomas, diferentes partes del mundo, y los hermanos y pues realmente incluso gentes que todavía no son cristianos pueden escuchar la palabra de Dios. Y además, a partir de este año, empezamos a trabajar en una área donde tengo que comunicarme y platicar con gente de diferentes países. Siempre está esto presente, relacionado y presente en nuestras vidas. Así que esta profecía, digamos, cumplió no solo en mi vida privada o mi matrimonio, pero también en servicio, también en trabajo, ¿va? Eso es impresionante. Eso es un milagro de Dios. Sí, y básicamente yo quisiera enfatizar un poco y para ir concluyendo nuestro testimonio, y es que es muy importante el poder estar sirviendo al Señor en nuestras vidas. Si me están escuchando un joven o una jovencita, solteros o solteras, que sepan que el servir al Señor es como un seguro. Estamos diciéndole, Señor, yo me ocupo de tus cosas. Y el Señor responde, entonces yo me voy a ocupar de las tuyas. Y literalmente así fue. Yo sé que el Señor me dijo, no audiblemente, pero como una recompensa, ¿verdad? Como es la profecía sobre este año 2024, ¿verdad? El año de la recompensa. El Señor es galardonador, ¿verdad? De los que le buscan, de los que le sirven. Y yo sé que el haberle servido toda mi juventud al Señor, Él vino y me dio una recompensa, me dio un regalo, y fue a mi esposa conforme a su corazón. 9 años de casados, por la misericordia del Señor. Tenemos 2 hijos. Así es. Y cada vez que podamos lo testificaremos y le diremos a los jóvenes, a los solteros, ¿verdad? Que aunque piensen que ya es tarde, o que no hay esperanza, o que no hay personas en mi país, nadie que sea como yo deseo, en su corazón, carácter, físico, pues para el Señor no hay límites, para el Señor no hay imposibles. Si uno cree y si uno se enfoca en sus asuntos, en su reino, todo lo demás será añadido. Así es, amén. Todos conocemos del poder de Dios y hoy hemos visto obrar uno de sus milagros. Esperamos que este testimonio haya sido de bendición para su vida. Los esperamos en una próxima. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.